del Departamento de Psicosomática que coordina la licenciada Victoria Schiepsener, que con gusto la tenemos aquí, y tenemos el honor y la alegría de tener a nuestro colega Javier Alarcón, que presentará un caso de un paciente con cáncer de colon, con una patología grave, y que nos va a enriquecer con este caso que presenta muy generosamente. Adela, no sé si querés dar unas palabras. Bueno, básicamente agradecerle mucho al doctor Alarcón que aceptara la invitación que le cursáramos. Esta vez nos trae su clínica, porque la vez anterior que nos reunimos fue realmente muy enriquecedor escuchar sus comentarios. Fue un caso de un paciente también con cáncer que había traído yo, un cáncer en la lengua. Ese paciente, bueno, su cáncer fue por suerte tomado a tiempo y en el caso aquel fue todo al revés. Él por primera vez en su vida, con 50 y algo de años, vino al análisis porque le recomendaron que le haría bien por su patología. O sea, un paciente totalmente virgen para el análisis, pero pudo aprovecharlo muy bien porque este hombre, bueno, lo ha superado y actualmente sigue siendo un paciente de análisis, yo diría bastante psiconeurótico. Así que aprovecho esta ocasión para agradecerle mucho al doctor Alarcón aquella intervención tan atinada, ¿no? Tan justa. Y bueno, y hoy nos toca escuchar su clínica, que la estamos esperando realmente con mucho entusiasmo. Así que, bueno, esto es todo de mi parte. Vale. Os aclaro, no soy médico, soy psicólogo. Y luego me gustaría que me llaméis simplemente Javier. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues si queréis empezamos. Como no, adelante, Javier. Antonia tiene 41 años cuando acude a mi consulta. Está casada y tiene 3 hijos. En las primeras entrevistas me relata que desde hace un par de años está sufriendo crisis de angustia que no ha podido controlar a pesar del tratamiento con psicofármacos que le ha puesto un psiquiatra. Entrando en su problemática, me dice que las crisis de angustia se desencadenaron cuando estaba terminando de preparar los exámenes para entrar en un puesto de la administración y ser funcionaria. Su familia se había marchado al campo durante el fin de semana y ella se había quedado en Madrid estudiando. De pronto empezó a sentirse mal, con la sensación de que se iba a morir, y desde entonces no se ha recuperado. La crisis de angustia derivan en agorafobia y claustrofobia, haciendo que su marido tenga que acompañarla o tenga que ir a rescatarla a su lugar de trabajo o al sitio en el que ha empezado a sentirse mal. Es frecuente que empiece a sentirse mal cuando va conduciendo. Se calma cuando se mete en su casa y se siente a salvo de todo. Cuando le pido que me hable de sí misma, me cuenta que fue una niña feliz hasta que tuvo 7 u 8 años. Era muy inquieta, traviesa y glotona. En casa tenían una empleada que le adoraba y con quien ella se sentía feliz. Tenía muchos amigos en el barrio donde vivía. Los problemas comenzaron a raíz de 2 acontecimientos casi consecutivos. Una operación ginecológica de su madre, una histerectomía como consecuencia de fibromas en el útero que producían continuas hemorragias, y la boda de su niñera. Su hermana mayor ha padecido hemorragias su hermana mayor ha padecido también de un fibroma enorme en el útero que fue operado igualmente. A partir de ahí, las cosas empezaron a ir mal y tal como lo describe, la madre empieza a caer enferma sistemáticamente
cada vez que hay un conflicto familiar. Las relaciones entre sus padres son cada vez peores. Y ella empieza a tener la primera crisis de angustia. No puede pasar la noche fuera de casa sin la presencia de sus padres y ocurre en varias ocasiones que tiene que ser llevada de vuelta a casa de sus padres de madrugada desde alguno de sus parientes porque llora sin cesar y no se puede dormir. Estamos hablando de su infancia, ¿eh? O sea, que han vuelto esas crisis. Los conflictos entre sus padres se hacen cada vez más frecuentes y ella se va convirtiendo en la mediadora obligada entre los dos. Al punto que incluso después de casada es frecuente que le llamen para que intervenga. Fijaros que aquí, eso no lo pensé entonces, pero me viene a la cabeza inmediatamente. Aquí hay una escena primaria de corte sadomasoquista y ella es la presencia, esa escena primaria. No en genital, sino en clave sadomasoquista. Y esto yo creo que tiene que ver luego con otra serie de cosas que van ocurriendo. Bien, después de las broncas, la madre se encierra en su dormitorio y se declara en huelga de hambre. Al cabo de un par de días sin comer, el padre la llama y cuando acude a casa le muestra la puerta cerrada del dormitorio sin decir nada. Ella sabe de qué se trata y se tiene que dedicar a calmarla hasta que se restablece la normalidad. Cuando comienza el tratamiento, tenía que llamar a la madre todos los días por teléfono para ver si estaba bien y le visitaba religiosamente una vez en semana. Estamos en una época que todavía no había móviles, ¿eh? Siempre el mismo día, si no era llamada para intervenir antes. De adolescente tenía mucho éxito entre los chicos de su edad. Conoció a su marido siendo aún muy joven. Compartían la misma pandilla de adolescentes en el sitio de veraneo de la familia. En cuanto terminaron la carrera y dispusieron de medios económicos para vivir independientes, se casaron. Describe sus relaciones sexuales con el marido como altamente satisfactorias, excepto en los primeros momentos en los que tuvo algunas dificultades que remitieron con el tiempo. Con ocasión de la irrupción de sus crisis de angustia, han reaparecido sus dificultades sexuales. Le cuesta mucho excitarse porque en los prolegómenos del coito tiene miedo de morirse. Al cabo de un rato vence este miedo y consigue tener unas relaciones sexuales satisfactorias. Acepta un análisis a 3 sesiones por semana. Al principio es una paciente bastante colaboradora con el análisis, asocia y aporta material onírico abundante. Se siente contenida y hay un alivio sintomático casi inmediato. Una de las cosas que llama más la atención es la relación fusional que esta paciente tiene con su madre y la enorme hostilidad contra el padre, hostilidad en la que son cómplices la madre y la hija. Tanto en sus recuerdos como en el material onírico aparece una alianza de la madre y de la hija para burlar la autoridad paterna. Simultáneamente aparecen también contenidos edípicos en el material onírico, frente a los que la paciente experimenta fuertes resistencias. Como ejemplo de estos dos contenidos, resaltaré 2 sueños. En el primero, la paciente sueña que está en una casa de campo y entonces se encuentra con un hombre lindísimo, del que está enamorada. Este hombre viene huyendo de una mujer mala. Entonces ella lo esconde en una cuba que hay en la bodega. Está angustiada porque si la mujer mala lo descubre, lo matará. La paciente reconoce con convicción el contenido edípico de este sueño, pero le cuesta mucho trabajo aceptarlo.
Este sueño, con el nombre del sueño del amante secreto, se convirtió en una especie de punto de referencia obligado en el transcurso del análisis. Fue seguido con otros contenidos claramente erótico-edípicos, aunque la paciente dice que experimenta una clara repugnancia física frente al padre. Pero fijaros que inconscientemente ahí hay una situación muy sexualizada entre ella y el padre. En el segundo sueño, la paciente se ve andando por un descampado. Alguien dice que hay un violador, pero nadie hace nada por detenerlo. Sale huyendo y se encuentra frente a un dique que se rompe y del que comienzan a salir niños destrozados. A propósito de esto, podemos seguir analizando sus deseos edípicos hacia el padre y las fantasías de ataque al interior de la madre. También aparece toda la problemática de celos con su hermana Amalia. La hermana era la preferida del padre y de toda la familia extensa. Ella era la preferida de la niñera y de la madre. Al poco de nacer ella, la madre enfermó y la tuvieron que meter en la habitación de los padres y a ella la sacaron enseguida a otro dormitorio. En otro sueño es también el comienzo de en otro sueño, que es también el comienzo de una serie de ellos, la paciente se ve en moto con su madre que va a la y van a la carnicería. Aparca la moto en un lugar incorrecto, en una actitud de franco desafío con un guardia que había en las inmediaciones. La agoraclaustrofobia también encontraría así dos niveles de interpretación. En uno de ellos estaría expresada toda la problemática de separación e individuación, a la que algunos autores dan tanta importancia para explicar los síntomas psicosomáticos, entre ellos los problemas dermatológicos. Curiosamente, la paciente hace un acné tardío que fue dificilísimo de controlar. Esta sintomatología dermatológica ha desaparecido prácticamente desde que comenzaron las crisis de angustia y sus síntomas fóbicos. El otro nivel de interpretación se da en el terreno de la problemática edípica, tal como está descrita en Freud. El Edipo no pudo ser resuelto adecuadamente en función de la desvalorización inicial de la madre hacia el padre, la relación funcional entre la paciente y la madre y la instalación de la relación sadomasoquista muy intensa de los padres entre sí durante la pubertad, adolescencia de la interesada. Ese es todo el núcleo adolescente que, como vemos, pues tiene consecuencias en su vida mental. Hace un buen desarrollo intelectual. Funciona como hija modélica y se inicia sin grandes problemas en la vida sexual y de pareja. Durante años es como si no hubiera quedado huella de su conflictivo pasado infantil y adolescente, salvo que en el plano somático empiezan a aparecer complicaciones. Primero los problemas dermatológicos, que mencioné más arriba, a los que hay que agregar una operación de apendicitis que estuvo a punto de hacer una peritonitis a los 21 años. Extirpación de 3 adenomas en el pecho y desarreglos menstruales que desembocan en 2 intervenciones quirúrgicas. En la primera, a consecuencia de una endometriosis, le extraen un ovario y la trompa correspondiente. Y en la segunda se le hace una denervación del útero para eliminar los intensos dolores menstruales que no habían desaparecido con la primera intervención. Aprovecha esta segunda intervención para hacerse una ligadura de la trompa que le quedaba sana. Ya había tenido sus 3 hijos. Aparece una menopausia precoz a las 38-39 años, con mareos, sensación de sofoco y está en tratamiento hormonal. Padece un síndrome neurótico cervical, como lo describió Rayo y colaboradores en 1969, acompañada de frecuentes jaquecas. Tiene también problemas de obesidad
como consecuencia de una bulimia intermitente que le obliga a estar haciendo planes continuos de adelgazamiento. Fruto de la contención y del trabajo analítico, las crisis de angustia y los síntomas fóbicos van desapareciendo y la paciente va normalizando su rendimiento laboral. Supera también las dificultades que tenía en sus relaciones sexuales. Mientras tanto, su padre enferma. Primero le diagnostican un problema de cerebelo y le dan medicación. Como consecuencia, eh, de esta enfermedad, el padre está torpe, con dificultades para comunicarse con la familia y pérdida de memoria. Esto sucede inmediatamente después de la jubilación del padre, que luego veremos. Esta enfermedad del padre hace que durante un tiempo aumente la beligerancia de la madre y de la paciente contra él, pues sus continuos despistes y su torpeza al hablar son sentidos como agresiones de éste contra ellas. Posteriormente, esta animadversión disminuye en la medida en que se van dando cuenta de que sus problemas de salud son cada vez más serios y se va convirtiendo en un hombre castrado, cada vez más marginado de la dinámica familiar. Hay un hecho que no sé si lo tengo reflejado después, que fue que el padre, a raíz de todo esto, dejó de conducir y era un hombre que le encantaba conducir. Y entonces, en un momento determinado, al nieto mayor, hijo de la hermana, le entregó las llaves del coche. Y a partir de ese momento, el padre fue cayendo en pica. Un acto simbólico de aceptar una castración en el plano simbólico, pero que tenía unas consecuencias muy importantes en su vida diaria. Porque es un hombre que hacía muchos recados a la familia con el coche para arriba y para abajo y en un momento determinado perdió esa capacidad. Bien. Posteriormente aparece una prostatitis, es intervenido quirúrgicamente, la biopsia revela que hay un tumor maligno y el médico recomienda una segunda operación en la que le extirpan los testículos. Antonia trata de colaborar con el cuidado del paciente, pero hay dos cosas que no puede superar. Es quedarse sola a acompañarle por la noche y verle desnudo cuando se le hace el aseo diario. A pesar de todo, sobrelleva la enfermedad del padre sin graves crisis. Pasa una temporada de estancamiento con fuerte resistencia en el análisis y frecuentes inasistencias a sus sesiones. En su familia no hay ya grandes conflictos. Con las medicinas controlan las crisis de angustia y con el análisis sus síntomas fóbicos. Sus síntomas fóbicos se han reducido a algo tolerable y de aparición muy esporádica. La relación subfusional con la madre de la paciente ve con claridad que parece inamovible. Hay casi una actitud desafiante de la paciente hacia mí, atrincherada en esa relación con la madre. Decide suspender la medicación en una actitud un tanto triunfalista como paso previo para suspender el tratamiento, pero empieza otra vez a tener crisis de angustia que vuelven a motivarla hacia el análisis. Vemos cómo las medicinas han sido una especie de sustituto mágico de una madre idealizada a la que ella podía recurrir sin restricción de ningún tipo. Llevaba siempre en el bolso su dosis de ansiolítico y con ella se sentía segura frente a cualquier emergencia. Conforme vamos pudiendo analizar estos aspectos, sus crisis de angustia vuelven a disminuir. En la medida que sus síntomas fóbicos han ido perdiendo intensidad, va apareciendo otro síntoma y es que la paciente va ganando peso y aunque al principio del tratamiento sus relaciones habían mejorado, se va quedando frígida. Sus planes de adelgazamiento fracasan uno detrás de otro. Y en su vida sexual, finge ante su marido que todo anda bien, manteniendo el mismo ritmo de relaciones, pero sin goce por parte de ella. En este contexto trae un sueño
en el que su marido se está probando un pantalón que le está fatal. Le muestra cómo se queda liso por delante. Le señalo que las que están lisas por la parte de delante del pantalón son las mujeres. Vemos cómo está aludiendo a la castración del varón y a la negación de los atributos masculinos. Hay una referencia al analista a cuya penetración mental se ha estado resistiendo y al padre al que nunca se le ha reconocido su rol paterno y según parece él tampoco ha peleado por ocupar este rol y en este momento está castrado realmente. Aunque con su marido hay relaciones afectuosas y formalmente correctas, subyace una desvalorización, una actitud castradora hacia él, y en esto hay una identificación intensa con la madre. Al cabo de un tiempo, los problemas del padre se agravan. Los médicos confirman que el cáncer no se ha detenido con la cirugía y ha hecho metástasis en huesos y la duración de su vida va a depender de la rapidez que llegue a afectarle algún órgano vital. Se fractura una pierna, queda inmovilizada, aparece un cáncer de estómago y muere durante unas vacaciones de verano. Cuando regresamos de las vacaciones, lo primero que me comunica la paciente es la muerte de su padre, pero da la impresión de que lo está llevando bastante bien. Está muy preocupada por su madre, que se ha desgastado mucho físicamente con toda la enfermedad. Me relata que en las últimas semanas ha podido cuidar de su padre e incluso estar cariñosa con él. Hay un acontecimiento que no lo recogí, creo, en este informe, y es que en un momento determinado yo sospeché que el tratamiento de Alzheimer que le habían adjudicado al padre a mí me pareció muy extraño. Y es que le habían recetado aloperidol para el Alzheimer. Sabéis que el aloperidol era un antipsicótico muy potente. Y entonces, cuando le operan del cáncer, le tienen que retirar el aloperidol y entonces el padre recuperó la lucidez. Entonces yo sospeché que lo que había ahí no era una demencia senil, ¿eh? Y que todos los síntomas de demencia senil que tenía, aun podía haber una especie de decaimiento que era normal con la vejez, sospeché que algo raro pasaba. Entonces hablé con un colega que tengo en la consulta, Manuel de Miguel, hablé porque yo sé que él había encontrado con otros pacientes algo muy parecido con aloperidol. Entonces le recomendé a la paciente que fuera a ver a este colega y le contara lo que estaba pasando. Entonces Manuel vio al padre, retiró el aloperidol, creo que le recetó un antidepresivo y en muy poco tiempo el padre recuperó la lucidez. Lo que pasa es que el cáncer ya estaba muy avanzado. Por suerte, este es el periodo en el que yo le digo que ella pudo tener una buena relación con el padre, pudo ser cariñosa con el padre y cuando el padre murió, ella estaba en muy buena relación con él. Y esto yo creo que fue muy importante de cara a su salud mental, porque si el padre hubiera muerto con toda la hostilidad que ella estaba sintiendo hacia él, inducida por la madre, ese duelo hubiera sido muy complicado. Sin embargo, por parte de ella hubo un duelo más o menos dentro de los parámetros normales de un duelo por un padre que ya es una persona mayor. Bien. La paciente reconoce que aunque su padre no había sido... A ver. Bien, la paciente reconoce que aunque su padre no había sido valorado en absoluto en casa, ni había estado en su lugar, profesionalmente tenía un gran prestigio. El padre era director de un colegio de segunda enseñanza. Y cuando murió, el agente que fue a despedirlo fue una multitud de todos sus alumnos a lo largo de todo un periodo largo de profesional
exitoso. Pero eso nunca había sido reconocido en casa y ella no lo sabía. Ella no lo sabía porque la madre lo había ocultado. Y el padre siempre había sido muy discreto en ese sentido. Entonces, en el sepelio se dijeron cosas muy elogiosas de él. A poco de jubilarse, ve, este hombre empezó a enfermarse. Sí, ahí está lo que os acabo de relatar, ¿eh? Todo este episodio de que le retiran el haloperidol y entonces el padre recupera la lucidez. Cuando logró convencer a la madre que le llevaran al psiquiatra para revisar la medicación, sobrevino la segunda operación, la castración, y esperaron a que repusiera. Entonces, todo esto se pudo normalizar. Bien, para gran sorpresa de Antonio, una vez que el padre muere, la madre empieza a hacer un duelo fuera de todo lo previsible. Se pone de luto riguroso y empieza a decir que su marido, con el que según ella se había llevado fatal toda la vida y del que había despotricado todo lo que había querido y al que había humillado con la complicidad de mi paciente, etcétera, etcétera, había sido un santo. Había sido buenísimo. Se encierra en casa y se pone a ejercer de viuda. Esto irrita a Antonia intensamente, pues pensaba que la muerte de su padre iba a ser una liberación para la madre. Y para ella, pues desaparecería el único obstáculo que pensaba que había entre las dos. Se pone a comer con ansiedad y engorda de una manera notable. Con ocasión de una reunión familiar, la madre les echa en cara que se puedan estar divirtiendo cuando hace tan poco tiempo que ha muerto el padre. Antonia reacciona y dice que no puede estar triste por haber perdido a alguien que se ha dedicado a hacerles la vida imposible. Y al poco tiempo la madre le provoca diciéndole que está gorda y fea como la tía X. Personaje no muy popular en la familia. Y Antonia se queda petrificada. Es decir, la madre se revuelve contra ella con una agresividad enorme. La tensión se apodera de la reunión y enseguida se disuelve. Al cabo de unos días tiene una fuerte discusión por teléfono en la que la madre e hija se distancian. La paciente se ha sentido traicionada por su madre como si le hubiera sido infiel o como si le hubiera estado engañando toda la vida. Vamos analizando todo este episodio y reconoce que aún depende mucho de su madre y que le resulta muy difícil enfrentarse a ella. Con el tiempo se vuelve a aproximar, pero en base a que la madre empieza a mostrar más respeto por ella y a entrometerse menos en su vida, manteniendo una cierta distancia. Curiosamente, empiezan a mejorar las relaciones sexuales con su marido y recupera la capacidad para el orgasmo. Al poco tiempo inicia un nuevo régimen de adelgazamiento y los resultados no se hacen esperar. A raíz de la suspensión de una ayuda económica que la madre le estaba proporcionando, se produce un nuevo distanciamiento de ella. Puede analizar con más libertad esa relación fusional que ha mantenido durante tantos años, se había mimetizado con muchos aspectos de su madre. Y en este contexto se produce la siguiente sesión. A ver, un momentito, que no me quiero alargar mucho. No, nos quedan 4 páginas. Falta su primera sesión después de las vacaciones de Semana Santa. Me avisa por teléfono que no puede acudir. Hoy se presenta su hora y me dice que el otro día no pudo venir porque tuvo un dolor de cabeza fortísimo. No estaba en condiciones de salir de casa. Ha estado con dolor de cabeza todas las vacaciones. No se justifica por el problema de cervicales que tiene y le resulta sospechoso que haya ocurrido exactamente durante las vacaciones. Agrega que se fueron de vacaciones a la playa. Se las prometían muy felices,
pero han vuelto a tener problemas sexuales y esta vez no por su culpa, sino por culpa de su marido. Entonces me cuenta que estaba en el salón leyendo y su marido tomaba el sol fuera. Cuando entró, empezó a acariciarle y a excitarse. Como en el salón había mucha luz y ella se siente mal por estar tan gorda, prefirió ir al dormitorio con la excusa de que iban a estar más cómodos. Pero cuando fueron al dormitorio, su marido perdió la erección y fue incapaz de seguir. Ella se quedó muy excitada y muy mal, padeciendo de una jaqueca intermitente desde ese momento. Entonces empezó a llorar y a decir que como estaba gorda ya no le gustaba y que por eso no había funcionado. Su marido intentó tranquilizarla, pero volvió a ocurrir también el viernes, el sábado y el domingo. Pero lo llamativo de esto es que en vez de estimularle para adelgazar, ha empezado otra vez a romper la dieta que le estaba dando buenos resultados. Por suerte no ha engordado, pero tampoco ha adelgazado. Pero es que de pronto le entra un hambre con una ansiedad que no puede controlarse. Tiene que comer algo. El lunes, por ejemplo, aguantó bien durante todo el día. Empezó a trabajar después de este tiempo de vacaciones. Llevó bien el trabajo, solo tomó café muy aguado con una gota de leche, pero por la tarde en casa de pronto le entró hambre y se comió un pedazo de pan con mantequilla. Agrega que no es hambre, eh, que no es hambre de comerme una manzana o algo que no rompa la dieta, tiene que ser algo que esté prohibido. Generalmente luego se dio cuenta que cada vez que rompe la dieta recurre a alimentos infantiles, galletas, dulce de leche, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, le digo entonces que no fue hambre, sino deseo de romper la dieta, deseo de estar gorda y no gustarle a su marido, deseo de hacerle daño. Sus dolores de cabeza pueden ser una expresión de la agresividad, una expresión contenida de la agresividad que puede estar en relación con esto. Reconoce que si hubiera sido hambre simplemente lo hubiera resuelto con alguna otra cosa. Incluso tiene barritas de chocolate hipocalóricas de las que puede comer todas las que quiera y que son dulces. Pero tenía necesidad de boicotear la dieta. Todo esto le desconcierta mucho. Le recuerdo entonces que desde que se enfrentó a su madre en Navidades y se distanció de ella, había empezado a funcionar bien sexualmente y había tenido éxito con su dieta perdiendo peso, pero que el fallo de su marido, parece que lo ha sentido como un desprecio, como que él ya no le hace caso. Y su réplica es atacarle engordando más porque sabe que a su marido no le gusta que esté gorda. Vuelve a la niña gordita, vuelve a la alianza con su madre en contra de su padre. Reflexiona sobre todo esto, dándose cuenta de que aunque su padre está muerto, ella sigue atacándole y se consuela pensando en que por lo menos no ha engordado. Vuelve sobre sus dolores de cabeza en las relaciones y lo relacionamos con sentimientos de culpa, al igual que su obesidad, que se constituye en condensación de ataque y expiación, pues al hacer daño se hace daño. Bien, os voy a resumir lo que queda para abreviar y que haya tiempo para el debate. Estábamos en estas cuando de pronto la madre debuta con un cáncer de pulmón. Empieza a agravar cada vez más, ya no puede vivir sola y entonces Antonia le prepara la habitación de una de las hijas que ya se había independizado y se la lleva a vivir con ella. Y empieza a cuidar a la madre, pero en una actitud diferente. Entonces, esto provoca un ataque de celos de la hermana que se niega a venir a visitar a la madre mientras esté en la casa de ella. Y hay otro drama familiar con una tensión enorme. Ella acompaña a la madre hasta que la madre muere.
Y también como había podido organizar una relación con ella más de adulta cuidadora, las relaciones con el marido habían mejorado, había podido crecer en ese sentido, también con la madre tiene un duelo bastante razonable. Pero un año después, ella un día viene y me dice que le han descubierto un cáncer de colon. Aquí hay una cosa que sí os quiero comentar. Cuando presenté este caso la primera vez en un encuentro de sepia, uno de los colegas de la PM me criticó que cómo era posible que siendo yo un analista bastante bueno, había dado tantos datos de todo el lío que había habido en la familia. Y entonces le dije que precisamente ese era el dato, que precisamente era el dato, porque se había dado toda una situación de sobreexcitación en la que, en el que de alguna manera la paciente durante un tiempo se había roto, había hecho una desorganización progresiva que le había hecho vulnerable frente al cáncer. Acordaros que está una familia que tiene bastantes problemas en el sistema digestivo. Lo que pasa es que un cáncer empieza y no da clínica hasta pasado un tiempo. Es decir, haciendo cuenta atrás, este cáncer había empezado a funcionar en el cuerpo de Antonia justo en estos problemas, en esta situación de máxima tensión con la madre. ¿Eh? Esa sensación de abandono tan desgarradora, de sentirse tan desamparada, cuando la madre de pronto, de ser la mayor enemiga del padre, se convierte en devota de ese padre. Ella se siente traicionada, abandonada y tiene ahí unos sentimientos de desamparo que yo creo que la hacen vulnerable a este proceso en el cuerpo. Esto es una de las cosas que en psicosomática lo vemos con una relativa facilidad. Cuando se agotan las posibilidades regresivas del paciente, es cuando el paciente se desorganiza y es cuando se vuelve más vulnerable a una enfermedad grave, ¿eh? Que se da en el contexto de una desorganización progresiva. El paciente ahí se vuelve muy vulnerable. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este cáncer, después de la muerte de la madre, da la cara precisamente después de un tiempo, después de toda esta situación tan traumática que describí a los colegas y que alguno me criticó, que ese no era material típicamente analítico, y efectivamente no era material típicamente analítico. La sesión que os he comentado sí es un material más analítico, pero ahí hay una crisis que yo estoy seguro que tiene que ver con su fragilidad y con su desorganización progresiva, que la hace vulnerable al desencadenamiento del cáncer. El sistema inmune se viene abajo y ese es el momento en que hay células neoplásicas que no son combatidas con eficacia por el sistema inmune y son las que luego en un segundo momento empiezan a crecer y terminan convirtiéndose en un cáncer. En el momento que ella me dice que está con cáncer, eh, me dice que tienen que intervenirla, entonces le dije que vamos a suspender el tratamiento analítico, pero que yo iré a verla al hospital. Me avisa la familia que la intervención había sido un éxito y entonces fui a verla a pie de cama. Tuvimos 2 sesiones a pie de cama, en la que yo estuve tratando de sostenerla en ese momento tan delicado. Y entonces ella me dijo que la iban a dar de alta, que iba a irse a casa y le ofrecí que nos siguiéramos viendo en su casa durante el tiempo que fuera necesario. Por suerte vivía muy cerca de donde yo tenía la consulta y me era relativamente fácil ir a verla. Entonces estuvimos en su casa otras 3 o 4 sesiones. Fue muy interesante porque ella lo organizó todo para que en el momento que yo iba a verle no hubiera nadie de la familia, para que tuviéramos intimidad. Y entonces, después de varias sesiones, ella misma me dijo, mire,
yo estoy ya en condiciones de salir a la casa, de casa, y entonces, si le parece, lo que vamos a hacer es que ya seguiremos en su consulta. Le dije que bien. Me pareció que ya un tratamiento analítico no era lo adecuado. De alguna manera su análisis ya prácticamente estaba en la última fase, porque toda la parte neurótica de ella estaba súper analizada, ella era bastante consciente de su mecanismo de defensa, tenía un aspecto caracterial, que ese aspecto caracterial siempre va con nosotros, y entonces pues redujimos las sesiones, creo que fue primero a una, y luego cuando estuvo mejor hicimos dos, pero ya cara a cara. Es decir, ya no dejamos de usar el diván. ¿Por qué? Porque el diván induce una regresión. Y un paciente que ha tenido una desorganización progresiva como esta, con el resultado de un cáncer, no hay que propiciar lo regresivo. ¿Eh? Entonces, era una terapia más de sostén, y ahí es donde Pierre Martí habla muy claramente de la función materna del terapeuta. Y eso también Michel Fenn habla mucho de este tema, y yo creo que eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Con pacientes tan regresivos, con antecedentes ya de desorganización progresiva, hay que ayudarles a detener los movimientos regresivos. Y esa detención de los movimientos regresivos es con un trabajo de contención. La interpretación de los contenidos inconscientes en estos pacientes puede ser iatrogénica, porque romper las defensas no es lo aconsejable en estos momentos. Como por otra parte era una paciente ya bastante analizada, entonces mantuvimos este tipo ya de psicoterapia, ¿eh? En ese contexto de lo psicosomático, más del corte de las psicoterapias que hacemos con pacientes orgánicos. La transición fue bastante tranquila, ella lo entendió perfectamente, y seguimos trabajando hasta que llegó un momento, ya se había curado del cáncer, la operación fue exitosa, su colon estaba reparado, y ella ya pues se encontraba en condiciones de hacer una vida prácticamente normal, y quedamos en que si más adelante ella pudiera necesitar que tuviéramos otro ciclo de sesiones de psicoterapia, que la cosa quedaba abierta. Entonces nos despedimos de una manera cordial, como un fin de tratamiento, de mutuo acuerdo. A ver qué opináis vosotros ahora. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Un caso muy interesante, muy complejo, con muchas vicisitudes durante toda la vida de esta paciente. Y yo me quedé pensando sobre el tema de su vulnerabilidad. Y yo creo que cualquier hijo o hija que tiene los padres en un conflicto permanente, sufren de esa vulnerabilidad desde un principio, de Sí, su constitución psíquica. sí. Y esa alianza y esa fusión con la madre la inhabilitaba también para poder tener una vida afectiva plena y con ese gran conflicto con el padre. Bueno, le doy la palabra a todos los asistentes que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Adela, adelante. Bueno, muchas gracias por este material. Pensé en varias cosas. Primero, esto que la flexibilidad de transformar un psicoanálisis en una psicoterapia cuando la realidad de la paciente así lo requiere, ¿no? Y me recordé de las palabras de Winnicott, que él dice que la psicoterapia, cuando el paciente no necesita psicoanálisis, está bueno que podamos implementar una psicoterapia siempre y cuando no perdamos en nuestra mente la mirada psicoanalítica, ¿no? Lo cual me parece fabuloso en el caso de ella. Acuerdo totalmente con lo que te comentó recién Graciela, porque ella parece una niña eterna, fijada con estas figuras parentales,
¿no? Nunca pudo despegar de allí. Y de hecho me llamó mucho la atención lo que comentaste, el acontecimiento que ocurrió cuando ella tenía 7, 8 años. Ella había sido una niña feliz hasta los 7, 8 años. Cuando dijiste acontecimientos, no sé, yo pensé quién murió, qué catástrofe ocurrió. Simplemente fue que la madre fue intervenida de una histerectomía y la boda de la niñera, ¿no? Que sin desmerecer lo buena que podría haber sido su niñera, que la niñera eh, se casara, no se entiende por qué a esta niña tendría que afectarle tanto. Con lo cual yo creo que esta niña hipersensible, hipervulnerable, poco madura que había a los 7 años, sigue de por vida, ¿no es cierto? Porque ella, si bien analizó toda su parte psiconeurótica en el análisis y trajo sueños y fue un análisis muy, muy productivo, supongo que habrá sido muy placentero para ti un Sí. análisis así, en la grilla neurótica totalmente, pero su cuerpo mantiene esa vulnerabilidad, con lo cual estalla en pedazos ante acontecimientos tan difíciles, ¿no? Como ser un cáncer de esta magnitud. Eh, que esto tiene que ver con los acontecimientos del padre, de la madre, ¿no? Que nuevamente uno dice, bueno, a ver, que los padres de uno se vayan antes que uno, es lo esperable, es lo normal, pero hay quien reacciona a esto como una gran catástrofe, ¿no? Y creo que esto es en parte lo de lo que ocurrió con Antonia. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Os quiero hacer una matización. Efectivamente, ahí hay un tema que es muy interesante. Esa pérdida de la niñera, que era la que realmente hacía de madre afectiva, porque la madre la capturaba y la fusionaba. La niñera era el componente afectivo importantísimo para esta mujer. Os quiero contar además una cosa. Esta mujer, luego, cuando ella se casó, era la mujer que venía a limpiar a su casa. Y siguió manteniendo una relación después con ella muy cordial. Incluso esta mujer le ayudó, porque trabajaba la pareja, le ayudó a criar a sus hijas. O sea, esta señora era una mujer con muy poca instrucción, marroquí, inmigrante en España, pero que se creó un vínculo con ella muy especial. Yo creo que en realidad una gran parte de la función materna de la que ella se ha beneficiado ha venido más de Farida, que se llamaba su mujer, su niñera, ha venido más de ella que de la propia madre. Luego hay otro fenómeno que aunque os lo habéis apuntado, pero no lo habéis nombrado. Y es que frente a esta catástrofe de relación entre los padres, se da un proceso que es muy jodido, que es la parentalización del niño. Es decir, Claro, hay una inversión de roles. Y ella se convierte en elemento adulto en una relación entre los padres de niños que están enredados en una dinámica pregenital sadomasoquista. claro. ¿Eh? Y eso, que en un primer momento es una inyección de narcisismo para el niño, porque se siente muy importante, es una trampa, porque le supone una sobreexigencia que le va desgastando. Y esto yo creo que es parte de lo que ha pasado con Antonia. Esta mujer ha estado forzada siempre a ser más adulta, ser más responsable de lo que en realidad era. Es cierto que tuvo una adolescencia aparentemente normal, pero es aparentemente normal. Tuvo amigos, tuvo novios, pero fijaros, hay un detalle muy curioso, y es que la madre, en contra del padre, le facilitaba a la parejita, cuando empezaron de novio, le facilitaba las llaves de la casita que tenían a las afueras de Madrid
para que pudieran empezar a tener relaciones sexuales. Esto aparentemente es una madre estupenda, sí, pero es una madre que está contraviniendo la ley paterna. Exacto. Y es Sí. una madre que mete la nariz en la relación de su hija y su novio y mete la nariz donde no la debe meter. ¿Eh? Y entonces se convierte en una escena primaria invertida. Claro, Tal cual. Mm, mm. Con lo cual, hay una cosa que es ambivalente. Por una parte parece estupendo, pero por otra parte tiene una carga de dinamita en el fondo que a esta mujer le ha ido haciendo daño a lo largo de toda la vida. Mm, Otras cosas de no poder separarse realmente de la madre. mm, mm. Y esa parentalización tiene un precio, suele tener un precio muy alto. Y en psicosomática lo vemos muy claro porque eso desgasta. Y muchas veces está en la base de pacientes que se rompen y terminan haciendo una desorganización progresiva. Pero se rompen por el exceso, ¿eh? Exacto. Por el desgaste que ese tipo de exceso tiene. Y es Porque una madurez falsa la que adquiere. Efectivamente. Es lo que mm, Winnicott llamó el falso self, claro, ¿no? Este, Podemos verlo desde ahí. Yo creo que en la nomenclatura nuestra, esa parentalización efectivamente le empuja a asumir un rol que le desborda, exactamente. le desborda. Ella era la responsable de la casa. Cuando la madre se encerraba en su habitación, ella hacía de mamá. Mm, mm, Cuando venía del colegio, ella pasaba por la carnicería, por la pescadería, compraba el pescado, la carne, lo llevaba a casa, cocinaba para toda la familia. Es decir, que además de su rol de estudiante, tenía un rol de ama de casa, que bueno, está bien que los hijos colaboren en los quehaceres domésticos, pero es que esa colaboración era no una colaboración más o menos normal, sino era para tapar el hueco que dejaba la madre. Javier, muchísimas gracias. Me encantó. Quedé como muda. Me gustó mucho. Quería, quería preguntarte, ¿cómo pensaste esto de esta ganancia de peso en ella tan importante? Ahí se permitía estar regresiva y ser una niña, porque había sido una adulta precoz con ese rol de parentalización que le habían adjudicado. Ahí se permitía ser niña. Lo que pasa es que se permitía ser niña de una manera que le hacía daño, Claro. porque no podía sostenerse en su papel de mujer, claro. porque Mm, le limitaba incluso su vida sexual. mm, mm. Tapaba con la gordura su erotismo femenino y Efectivamente. adulto. Efectivamente. Ahí ella denunciaba de que esa madurez, ese hacerse, convertirse en una mujer, esposa, madre, tenía por detrás una falla muy fuerte, que tiraba de ella hacia abajo, Mm, al punto de no bastar los mecanismos regresivos, ¿eh? Y convertirse en una desorganización progresiva. mm. La desorganización arranca cuando la regresión ya no es posible. Martí habla, en francés usan un término, cuando hablan de los puntos de fijación, ellos le llaman palier. El palier es el descansillo de la escalera. Mm, Entonces, vosotros fijaros, una escalera que no tiene descansillo, si tú te caes, te bajas hasta abajo y te matas. Sin embargo, una escalera que tiene descansillo, puedes caer 4 o 5 escalones y no sigues cayendo.
O sea, esa metáfora que usaba Martí, que usa la Escuela de París, me parece muy interesante, porque es que precisamente es el valor que tienen los regresivos. Nosotros desde el punto de vista analítico vemos lo patológico de la regresión, no vemos lo salutífero de la regresión. Yo siempre digo que los mecanismos de defensa y la regresión son adaptativos. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos en consulta son mecanismos de defensa y regresiones patológicas, pero son mecanismos adaptativos. Las defensas son para no sufrir, para evitar el sufrimiento, cuando no nos queda otro remedio. Lo que pasa es que nosotros en análisis vemos defensas muy enquistadas que se han patologizado. Pero yo me acuerdo la mujer de un presidente de la IPA, Sander, nos dio una conferencia hace muchos años en la que ella hablaba de que muchos insomnios tienen como base esta dificultad para hacer movimientos regresivos. Para dormir tenemos que hacer un movimiento regresivo. Si no somos capaces de regresar, no dormimos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver solo o preponderantemente la vertiente patológica. Martí ha rescatado esta vertiente adaptativa, ¿eh? Por eso él habla de que cuando se agotan todas las posibilidades de regresión es cuando ocurre la desorganización progresiva, que puede llegar hasta las bases orgánicas. Los mecanismos de regresión se quedan en el plano mental. La desorganización ya nos arrastra hacia el lado del orgánico. Te hago otra consulta. Viste que vos contaste que digamos que había mucha cantidad de material onírico. ¿Esto fue al principio y después se dio o fue durante todo el tratamiento? Fue durante todo el proceso de análisis. No, desde ese punto de vista era una mujer que era muy productiva, estaba muy metida en el análisis. Lo que pasa es que cuando hubo toda esta problemática tan feroz con relación al padre, que ya las desavenencias llegaron a un extremo de una violencia bastante fuerte, ella también vino a la dinámica de la transferencia contra transferencia una buena parte de de toda esa agresividad y de toda esa destructividad. Por suerte el vínculo entre nosotros, la transferencia positiva era lo suficientemente sólida como para poder soportar toda esa destructividad que vino al análisis. Ella en un momento determinado adopta actitudes castradoras hacia mí, desafiantes, despectivas, que son las mismas que tenía con relación a su marido. ¿Eh? Pero todo eso se pudo hablar, se pudo analizar, ella lo pudo ver y eso se pudo trabajar bien. Pero también es cierto que había una base, había una dinámica de transferencia contra transferencia bastante buena como para soportar toda esta carga tan destructiva que en un momento determinado empezó a dar la cara. Primero en la relación de los padres, pero luego en su propia relación. Porque toda esa destructividad ella también la llevaba dentro, ¿eh? Ella la llevaba dentro. Claro, a mí me llamaba la atención, no sé cómo terminó la relación de su matrimonio, ¿no? Con su marido, porque teniendo tan mala relación con el padre, con toda esa agresión, iba de suyo que iba a parar también. Cuando nos despedimos, la relación con el marido estaba en muy buen momento. Era era una pareja que tenía mucha complicidad, que había criado muy bien a los hijos, habían sido muy buenos padres. Esa era mi pregunta justamente. A Sí. ver, gracias, me pareció muy interesante tu presentación, pero Antonia tenía 41 años cuando comenzó el tratamiento, dijiste que era casada y tenía 3 hijos, y me interesaba saber cómo era su vínculo materno con estos 3 hijos, ¿no? Es decir, ya que había tenido obviamente un vínculo muy destructivo, sadomasoquista, como vos bien describiste, esta relación en donde la madre la utilizaba para hostigar al padre, ¿no?
Por eso justamente ella se deprime tanto y odia a su madre cuando la madre inicia este rol de viuda, ¿no? Vos bien describiste cómo ella, al morir el marido, cambia totalmente su actitud. Entonces me interesaba saber, ¿no? ¿Cómo era su vínculo con sus Ella, tres hijos? ella, ella crió estupendamente a las hijas, incluso ayudada por Fadida. ¿Eh? Crearon un La ambiente. marroquí. Sí, crearon un ambiente lo suficientemente contenedor, amoroso, que a ella le permitió conciliar muy bien su actividad profesional con su vida familiar. ¿Eh? Desde ese punto de vista, la cosa iba razonablemente bien. Los hijos habían crecido ya cuando yo la conocí, estaban entrando en la adolescencia. ¿Eh? Y ella me contó cómo los había cuidado, la importancia que había tenido esta mujer marroquí ayudándole en el cuidado de los hijos y el valor simbólico que esta mujer tenía como elemento materno para ella y para sus hijos. ¿Eh? Gracias, muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Isabel, José, Liliana, ¿alguna inquietud? Me quedé pensando, ay, perdón, Lili, habla vos porque yo ya hablé bastante, No. antes, me la quedo. Aprovecho, gracias, Graciela. Javier, bueno, felicitaciones, es un caso muy interesante y donde a veces es interesante también presentar las cosas que sentimos que pueden atravesar y suceder en el proceso analítico. Me quedé pensando, más allá de los conflictos familiares con la madre, donde esta marroquía aparece como una función materna bastante salvadora o Sí, como un sí. modelo de identificación, ¿qué pasaba con los duelos? Porque fueron como muchos duelos que a veces desempeñan un papel medio tóxico. O ¿viste algo de esto, Javier? Mira, los duelos más patológicos fueron los duelos más tempranos, Ah, porque por suerte, tanto con el padre como con la madre, como he dicho, la relación había mejorado lo suficiente, era de suficiente buena calidad como para que la muerte no desencadenara procesos melancólicos, sino procesos de un duelo normal. Es decir, perfecto. dolor, pena, llanto, despedida, etcétera, etcétera. También Ujú. en esta familia había elementos buenos de cariño, etcétera, etcétera, ¿eh? Yo lo que pasa es que he puesto toda Claro. la carga del relato en lo más patológico, pero es una familia con mucha patología, ¿eh? Pero Sí, a pesar de todo, algo bueno ocurrió en esos 7 primeros años, como para que esta mujer pudiera tener unas bases suficientes en lo neurótico, capaces de hacer un desarrollo que, a pesar de todo lo que vino después, no la hundió, no lo hundió, tal cual. no la hundió psíquicamente. Entonces, esos duelos sí fueron adecuados, fueron duelos, ¿eh? Fueron duelos. Mm, No fue melancolía. Yo ahí me atengo a la clasificación de Freud. ¿Eh? La bien. melancolía es una relación de objeto narcisista. El objeto se introyecta y se ataca al objeto dentro de uno. En el duelo es la pena por la pérdida y es un proceso normal. Perfecto. Entonces, por suerte, efectivamente, los duelos son duelos ya tardíos, son unos padres mayores, ¿eh? Claro. Y además, por suerte, mira, es que yo creo que algo me inspiró cuando me di cuenta de que el padre tenía un comportamiento que no era el típico de un proceso de Alzheimer. Ah, mm, Y entonces, esa ventanita que se abrió cuando intervinieron al padre, que le quitaron el aloperidol, y este hombre recupera la lucidez, yo dije, esto no es una demencia senil. Esto es una reacción iatrogénica al aloperidol. Porque es que además había una cosa demencial. Cuanto peor estaba el padre, el psiquiatra que tenía más le subía el aloperidol. El neurólogo. Los neurólogos son muy malos psiquiatras, ¿eh? mm,
El neurólogo más le subía el haloperidol. Y cuanto más le subía el haloperidol, peor estaba el padre. Entonces, el padre le interviene para intervenirle antes, casi un mes antes, le quitan el haloperidol y este señor psíquicamente se empieza a recuperar. Y yo dije, esto no es una demencia senil. Y entonces lo comenté con este colega, me dijo, mira, con mi suegra me ha pasado lo mismo. Perdón, Isabel, que él quiere Isabel, sí, intervenir. Isabel está levantando la mano. Adelante, Sí. Isabel, desmuteate. Desmuteate, Isabel. Isa, estás muteada. Tiene que abrir el micrófono. Estás A ver, ahí, sí. ahora, Adelante, Isabel. Ahora, sí, yo pensaba que en realidad, bueno, primero que nada, las felicitaciones, ¿no? Muy interesante el caso, muy bien transmitido, ¿no? A lo largo de tantos años de tratamiento con esta muchacha. Pensaba, bueno, además, también como que a este señor al tenerlo mal medicado, no fue iatrogénico el vínculo que estableció con la persona que lo trataba, el psiquiatra o el neurólogo, como vos decís. Porque tal vez esto de suspenderle el haloperidol en ese momento, si hubiera hecho antes, tal vez este hombre no hubiera terminado tan rápidamente destruido, ¿no? Porque se lo veía ir destrozándose, desarmándose paso a paso, ¿no? Es una cosa llamativa que no hubieran hecho otra consulta al menos por este señor que se veía que estaba muy, muy mal. ¿Sí? Y después me pareció muy interesante y muy, muy lindo el trato con la niñera, digamos, ¿no? El personaje interesante, importante que fue en esa familia, ¿no? Porque seguramente si no hubiera estado esa señora marroquí, tal vez las cosas hubieran transcurrido de una manera muy diferente y muy mala, ¿no? Dada la situación de la madre de esa familia. Me pareció muy bueno, muy interesante esto también. Pero bueno, el retirarle el haloperidol y ponerle un antidepresivo le permitió a ella unos meses de relación con el padre que fueron tremendamente reparadores. seguro, claro, aunque Y eso tardíamente. permitió que el duelo no fuera catastrófico. Ujú, sí, sí, Ella había sido cómplice en el ataque claro. de la madre al padre. Claro que había sido cómplice. Ujú. Bueno, Mm. afortunadamente a través del análisis pudo ir superando estas cosas y terminar haciendo un duelo normal, llamémosle, ¿no? No patológico. Ujú. Mm. Muy interesante. Javier, en un momento dado de tu relato hiciste mención algo de la jubilación, que no sé si Sí. quedó algo pendiente. No, el padre se jubiló porque Ah, tenía la edad de jubilarse. No, no, bueno. aquí la gran sorpresa de ella, que, que tenía un padre completamente denigrado por la madre y ella se lo había creído, es Mm, que de pronto el padre era una persona intelectualmente muy válida mm, y muy querido en su ambiente de trabajo. claro. Ujú. Muchísimos alumnos del padre que vinieron al sepelio y Mm, que cuando saludaron a la familia dijeron cosas muy elogiosas del padre. Claro, mm, sí, Y esto, sí, claro, sumado a que ella había podido tener esos últimos meses de una relación de mejor calidad, mm, confirmaron, hombre, por una parte, la culpa de todo el ataque que habían hecho víctima al padre, claro, pero por otra parte, poder quedarse con un recuerdo bueno de ese padre. bueno. claro. Ujú. Sí, un recuerdo bueno hecho por otros, pero Bueno, no por pero que ella ella. puede hacer propio. Claro, sí, por supuesto. Esto fue mucho mejor que si no hubiera sucedido, desde luego.
De hecho, ¿Qué, esos qué últimos padre se había perdido? fueron bastante buenos. Carolina, creo que querías hablar. Sí, Sí, quería, ay, José, no, le voy a dar la palabra a José primero sí. por respeto Vale. a la investidura de José, después hablo yo. Estás muteado, José, por favor. José, Desmuteate, José. A ver, ahí vamos. Hola, José. ¿Qué tal? Una mañana de trabajo muy rica, muy agradable y solvente, así fuerte. Hay un punto en torno a lo psicosomático. ¿Por qué uno cambia la modalidad de trabajo frente a un cáncer y no frente a la obesidad, que también puede ser un síntoma psicosomático? Sí, Es porque decir, son dos somatizaciones muy distintas. ¿cómo? Son dos somatizaciones muy distintas. Desde ya. Ahora si queréis yo aclaro. Sigue, José, perdona la interrupción. No. Quisiera que aclares este punto porque también en los momentos donde esta paciente no podía parar con su adicción a la comida. a la comida y con el ataque que hacía a sí misma eligiendo determinados alimentos, eso también requiere muchas veces un acompañamiento y una modificación de la intervención psicoanalítica. Mira, lo de la comida es una actuación, en los términos clásicos del análisis, es una actuación. Ella pone en escena el conflicto, no lo dice, lo pone en escena. Sí. Lo que pasa es que lo pone en escena con elementos simbólicos lo suficientemente claros como para que podamos hacer la interpretación de tipo psicoanalítico. Ahí esta mujer no se está permitiendo ser una mujer hecha y derecha y se convierte en una niña por la forma de comer. Claro, eso tiene una consecuencia, engorda, con lo cual también su figura de mujer se borra. Se borra. Era una mujer muy linda, ¿eh? Era una mujer muy linda. Lo que pasa es que en ese momento, con un Edipo como el que había en juego, esta mujer no podía ser atractiva, porque automáticamente está la fantasía de atraer el deseo del padre y eso automáticamente está prohibido, porque hay una escena primaria muy intensa. Es De cara a decir, la que somatización, José, tenemos una doble vertiente. ahí va. Una doble vertiente que ya la tenemos de alguna manera en Garma. Que una vertiente tiene que ver con el afecto, tiene que ver con lo cuantitativo, porque si os acordáis de Freud, Freud dice que el afecto da cuenta de lo cuantitativo. Sí. Está en la esfera de lo cuantitativo y está en la esfera del placer-displacer. ¿Qué es lo que pasa? Que una forma de descarga muy importante para que el aparato psíquico no esté sobretensionado es poder expresar el afecto que ciertas representaciones o ciertas situaciones nos producen. Esta mujer, por ejemplo, tenía todos los motivos del mundo para estar rabiosa con la mamá, que no le estaba dando facilidades para hacerse una mujer y que la tenía atrapada. Estaba muy frustrada porque además había un trato de favor con relación a la hermana mayor, que la hermana mayor era la intelectual a la que no se podía molestar y sin embargo Antonia era la persona que tenía que hacerse cargo de los quehaceres domésticos cuando la mamá no estaba en condiciones. Ahí tiene todos los motivos para tener rabia y descargar la tensión que esa situación le produce a través de la rabia. Lo que pasa es que Antonia tiene que ser la niña buena. Entonces se traga la rabia. Sí. Toda esa tensión que no puede ser descargada en un momento determinado desborda
lo psíquico y empieza a producir síntomas orgánicos que no son estructurales, son funcionales. Entonces, tenemos todo un cortejo de sintomatología orgánica, de somatizaciones, que tienen que ver con el afecto que no puede ser expresado. Entonces, hay un desborde de lo psíquico y esa tensión en un momento determinado empieza a producir no desorganizaciones, sino disfunciones orgánicas. Más dentro de la línea de lo conversivo, entonces lo No, vería. porque no tiene la carga simbólica de lo conversivo. Esa es la gran diferencia. ¿No sería más bien del orden? La conversión es una escenificación. Sí, claro. El comer mucho y ponerse gordita sí tiene una carga simbólica que puede ser interpretada. Pero un dolor de cabeza no puede ser interpretado porque no tiene detrás algo que ha sido reprimido. Lo que hay Más es bien una neurosis actual. tiene que ver con las neurosis actuales. Claro, exacto. Tiene que ver con las neurosis actuales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer interpretaciones al modo de la histeria de este tipo de psicología que es funcional. En la Escuela de París hablamos que lo mismo que hay unas regresiones a las distintas etapas de la evolución de la libido, de toda la etapa pregenital, y entonces podemos hacer regresiones a lo oral, a lo anal expulsivo, anal retentivo, a lo fálico, etcétera, etcétera, que es el terreno de las patologías mentales. Pero tener en cuenta de que en el curso de la evolución hay órganos que de alguna manera quedan marcados, como la piel, la respiración, el sistema circulatorio, que en un momento determinado entran en juego en la expresión del afecto. Claro, la importancia que tiene la piel en la expresión del afecto, en el intercambio afectivo. ¿Qué ocurre? Cuando eso no se puede producir, toda esa tensión que tenía que poder circular por ahí de una manera placentera a través del tacto, eso queda bloqueado y entonces eso queda como tensión no descargada. Cuando eso supera ciertos niveles cuantitativos, empiezan a aparecer síntomas disfuncionales. Esos órganos que de alguna manera ya están marcados tienen que ver con lo que nosotros llamamos los puntos de fijación orgánicos y entonces con este tipo de patología hablamos de regresiones orgánicas, diferenciándolas de las regresiones en el haz central de la evolución de la libido que están en el plano, que están ligadas a las patologías mentales. Esta mujer muestra patologías de ese estilo, de estilo disfuncional. Entre otras cosas, esta mujer tenía muchos dolores de cabeza. Eso es descarga pura. No, es no descarga. Ese es el problema, que no descarga. Si ella pudiera haber descargado su rabia y haber mandado a los papás a donde fuera, probablemente no tendría dolores de cabeza. No, los tenían metidos peleándose. Claro. Mira, Y ya en el medio. actualmente estoy viendo un paciente que es un paciente fundamentalmente neurótico, ¿eh? Un paciente con una sobreexigencia muy grande en todo lo que hace y tal. Y cuando, a poco de empezar el tratamiento, no me lo dijo en la entrevista, me lo dijo después de empezar, que había tenido una jaqueca. Y entonces me comentó que tenía jaquecas frecuentes. Y efectivamente empezamos a escarbar cómo había toda una serie de situaciones que le tensionaban y le producían rabia y que él no se atrevía a expresar esa rabia y entonces tenía jaqueca. Este hombre, a lo largo del proceso que estamos haciendo, ha ido pudiendo hacerse cargo de esa rabia porque había sido un hombre muy descalificado por el papá. El papá le había descalificado muchísimo. Toda la rabia contra el papá la tenía ahí contenida
no expresada, y es un hombre muy razonable, muy bondadoso, pero de pronto tiene jaqueca. Claro. Ha tenido una reunión con sus compañeros de colegio para celebrar el 25 aniversario del final de su secundaria. Y entonces se ha encontrado con todos los amigos de su adolescencia. Y en concreto con su primera novia. ¿eh? Y entonces, en ese contexto, este hombre ha empezado a llorar, pero no un llanto de pena, de emoción. Claro. Se han abierto las compuertas de la emoción. Claro, conectado con los afectos. Ya venía preparada la cosa con todo el trabajo que estábamos haciendo en terapia, pero ahí se abrieron las compuertas. Cuando vino después de la reunión de antiguos alumnos, estaba completamente desconcertado y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Y entonces, efectivamente, a partir de ahí, ha empezado a expresarse tanto en el afecto, en el cariño, que era un hombre muy contenido, como en el desagrado, la rabia. Han empezado a aparecer aspectos conflictivos con su señora, que él siempre había muy educadamente mantenido en un segundo plano. Ha podido empezar a aparecer toda esa conflictiva. Y el otro día me viene, dice, esto es algo maravilloso, dice, me han dado un susto que me han dicho que mi hermano tenía cáncer de próstata incurable y luego ha resultado que no lo tenía. Y he estado toda la semana que no vivía con el miedo a que mi hermano se muriera. Había tenido un conflicto con su señora. En una fiesta se había permitido besar a una antigua compañera. Se quedó en un besito. No pasó a más. Y entonces me habla de todas unas situaciones muy cargadas de emoción. Y estábamos terminando la sesión, me mira con una sonrisa espléndida y dice, y no he tenido jaqueca. Buenísimo. Está bueno. Muy bien. Y Está digo, muy Bueno. bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario y podemos ir terminando. No sé, José, ¿tú querías decir algo? ¿No? Aclarado el tema José, entonces. te aclara más lo que te he dicho. Sí. Hay que distinguir, ¿eh? Y además yo creo que es injusto interpretar este tipo de sintomatología al modo de la histeria. Lo que hay es que ayudar al paciente a que encuentre las vías expresivas de todo ese afecto que está ahí suprimido. Si os acordáis, en los Sí. ensayos sobre metapsicología, Freud cuando habla del destino del afecto, dice que el afecto, uno de los destinos es que puede ser yugulado. Así es, suprimido, decimos nosotros. Los franceses usan el término de supresión. Suprimido. ¿eh? Sí. Y el afecto suprimido en un momento determinado puede darnos problemas en el plano somático. Así es. Perfecto. Carolina, Bueno. no sé si vos querías decir algo. No, en realidad era un comentario, era sobre el padre de esta paciente, cómo se le repetía, lo maltrataban en la casa y va a un neurólogo que Por termina eso, y lo siguen maltratando. pensaba en esto, ¿no? De la Pero en el trabajo era alabado, en su trabajo era alabado. Y muy Claro. querido. Él Muy tenía, era como que tenía una escisión, ¿no? Una Sí, doble claro. situación. Ujú. Bueno, muy bueno, Javier, muchísimas gracias por esta presentación. Qué lindo. Quedamos ligados, así que ya te invitaremos nuevamente. Como dicen los italianos, ci vediamo. Y veríamos. Bueno, Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, Javier. Como Ha sido un siempre, sos rato muy agradable. un amigo Sí. de la casa y bueno, gracias a todos por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.